Que Dios les bendiga, queridos amigos, hermanos. Aquí estamos una vez más en su programa. Vamos orando hasta que baje el poder. Y en esta ocasión estaré leyendo en el libro de Marcos, capítulo 12, del 1 al 44. Vamos. Los labradores malvados. Entonces comenzó Jesús a decirles por parábolas: un hombre plantó una viña, la cercó de vallado, cavó un lagar, edificó una torre y la arrendó a unos labradores y se fue lejos. Y a su tiempo envió un siervo a los labradores para que recibiese de éstos del fruto de la viña. Mas ellos, tomándole, le golpearon y le enviaron con las manos vacías. Volvió a enviarles otro siervo, pero apedreándole, le hirieron en la cabeza y también le enviaron afrentado. Volvió a enviar a otro, y a éste mataron, y a otros muchos, golpeando a unos y matando a otros. Por último, teniendo aún un hijo suyo, amado, lo envió también a ellos, diciendo: tendrán respeto a mi hijo. Mas aquellos labradores dijeron entre sí: este es el heredero, venid, matémosle, y la heredad será nuestra. Y tomándole, le mataron, y le echaron fuera de la viña. ¿Qué pues hará el Señor de la viña? ¿Vendrá y destruirá a los labradores y dará su viña a otros? ¿Ni aun esta escritura habéis leído? La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto. ¿Y es cosa maravillosa a nuestros ojos? Y procuraban prenderle, porque entendían que decía contra ellos aquella parábola, pero temían a la multitud, y dejándole, se fueron. La cuestión del tributo. Y le enviaron algunos de los fariseos y de los herodianos para que le sorprendiesen en alguna palabra. Viniendo ellos le dijeron: Maestro, sabemos que eres hombre veraz y que no te cuidas de nadie, porque no miras la apariencia de los hombres, sino que con verdad enseñas el camino de Dios. ¿Es lícito dar tributo a César o no? ¿Daremos o no daremos? Mas él, percibiendo la hipocresía de ellos, les dijo: ¿por qué me tentáis? Traedme la moneda para que la vea. Ellos se la trajeron y les dijo: ¿de quién es esta imagen y la inscripción? Ellos le dijeron: de César. Respondiendo Jesús les dijo: dad a César lo que es de César, y a Dios lo que es de Dios. Y se maravillaron de él. La pregunta sobre la resurrección. Entonces vinieron a él los saduceos, que dicen que no hay resurrección, y le preguntaron diciendo: Maestro, Moisés nos escribió que si el hermano de alguno muriere y dejare esposa, pero no dejare hijos, que su hermano se casara con ella y levante descendencia a su hermano. Hubo 7 hermanos. El primero tomó esposa y murió sin dejar descendencia, y el segundo se casó con ella y murió, y tampoco dejó descendencia, y el tercero
de la misma manera. Y así los 7, y no dejaron descendencia, y después de todos murió también la mujer. En la resurrección, pues, cuando resuciten, ¿de cuál de ellos será ella mujer, ya que los 7 la tuvieron por mujer? Entonces, respondiendo Jesús les dijo: ¿No erráis por esto, porque ignoráis las Escrituras y el poder de Dios? Porque cuando resuciten de los muertos, ni se casarán, ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles que están en los cielos. Pero respecto a que los muertos resucitan, ¿no habéis leído en el libro de Moisés, como le habló Dios en la zarza, diciendo: Yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Dios no es Dios de muertos, sino Dios de vivos, así que vosotros mucho erráis. El gran mandamiento. Acercándose, uno de los escribas que los había oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó: ¿Cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús le respondió: El primer mandamiento de todos es: Oye, Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente, y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Entonces el escriba le dijo: Bien, maestro, verdad has dicho, que uno es Dios y no hay otro fuera de él. Y el amarle con todo el corazón, con todo el entendimiento y con toda el alma y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo, es más que todos los holocaustos y sacrificios. Jesús entonces, viendo que había respondido sabiamente, le dijo: No estás lejos del reino de Dios. Y ya ninguno osaba preguntarle: ¿De quién es hijo el Cristo? Enseñando Jesús en el templo decía: ¿Cómo dicen los escribas que el Cristo es hijo de David? Porque el mismo David dijo por el Espíritu Santo: Dijo el Señor a mi Señor: Siéntate a mi diestra hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies. David mismo le llama Señor. ¿Cómo pues es su hijo? Y gran multitud del pueblo le oía de buena gana. Jesús acusa a los escribas y les decía en su doctrina: Guardaos de los escribas, que gustan de andar con largas ropas y aman las salutaciones en las plazas, y las primeras sillas en las sinagogas, y los primeros asientos en las cenas, que devoran las casas de las viudas, y por pretexto hacen largas oraciones. Estos recibirán mayor condenación. La ofrenda de la viuda. Estando Jesús sentado delante del arca de la ofrenda, miraba cómo el pueblo echaba dinero en el arca, y muchos ricos echaban mucho, y vino una viuda pobre y echó 2 blancas, o sea, 1 cuadrante. Entonces, llamando a sus discípulos, les dijo: De cierto os digo que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca, porque todos han echado
de lo que les sobraba, pero ésta, de su pobreza, echó todo lo que tenía, todo su sustento. Gloria al Señor, bendita sea su palabra. Así vemos, hermanos, en este capítulo 12 de Marcos, a la parábola de los labradores malvados. Y cuenta, ¿verdad?, que un hombre había plantado una viña y la había hecho hermosa, había hecho una torre, un lagar, todo con el trabajo de sus manos, con su esfuerzo, ¿verdad? Pero dice que se lo dio a estos labradores, ¿verdad? Y al pasar el tiempo, ¿verdad?, él calculando que ya la viña había dado frutos, mandó uno de sus trabajadores, ¿verdad?, para que fuera a recoger del fruto y quizás su paga también, ¿verdad?, de la renta del lugar. Y dice que esta gente, cuando vieron a este hombre que llegaba a recoger el dinero y todo, lo apedrearon, lo hirieron en la cabeza, lo golpearon y lo mandaron sin nada. Imagínense qué tremendo. Y luego así también dice que de la misma manera el dueño de esa viña mandó a otro hombre, hicieron lo mismo. Y al último dice que él manda a su propio hijo. Miren qué tremendo. Él manda a su propio hijo diciendo, bueno, como es mi hijo, lo van a respetar y van a tener que pagar. Pero esta gente no, esta gente era muy mala y lo que ellos hicieron con el hijo fue, bueno, si es el hijo, es el heredero, matémoslo y nosotros nos vamos a poder quedar con esta viña. Imagínense qué tremenda cómo era el corazón de esta gente. Y así termina matando al hijo. Entonces Jesús dice, ¿qué creen ustedes que va a hacer el dueño de la viña cuando se dé cuenta de lo que ha pasado, verdad? Él va a llegar y va a destrozar a esa gente, ¿verdad? Tremendo. Y así, hermanos, la similitud que vemos en esta parábola es la historia de Jesús, ¿verdad? Como Dios Padre Todopoderoso mandó una persona a otra persona. Y no vemos Sodoma y Gomorra, el arca de Noé, como solo muy poquitos se salvaron, la gente seguía en desobediencia, ¿verdad? Ellos no querían oír y no querían oír. Y Él mandó a su Hijo unigénito, ¿verdad? A Jesucristo, pensando en que la gente respetaría y oiría, ¿verdad?, lo que Él tenía que enseñar del Padre. Mas sin embargo, ¿qué pasó? Todos sabemos que la gente lo juzgó, lo castigó y lo clavó en una cruz, ¿verdad? Y todo eso porque no querían oír lo que Dios manda para nosotros, ¿verdad? Pero qué tremendo, porque en esta parte que Jesús está contando esta parábola, se dan cuenta que Él ya sabía todo. Él ya sabía todo lo que iba a suceder con Él, que lo iban a matar y todo eso. Y los fariseos y los escribas, ellos estaban ahí también oyendo y ellos bien sabían que ellos eran los que iban a hacer eso, ¿verdad? Y dice que esta gente sabía que procuraban prenderle y entendían muy bien que contra ellos era esa parábola, porque entendían, ¿verdad?, el mensaje de esa parábola. Y qué tremendo, porque qué sabiduría tan grande la de Jesús, ¿verdad? Él a veces no hablaba directamente, pero hablaba con esas parábolas, con esas historias, con esos mensajes, ¿verdad? Para que la gente pensara, para que la gente analizara. Y qué tremendo, ¿verdad? Porque eso fue lo que pasó ahí entre ellos en ese momento, ¿verdad? Que estos labradores pues son la similitud de los líderes judíos de aquel entonces, ¿verdad? Y asimismo iban ellos a entregar a Jesús, ¿verdad? A matarlo. Y de esta manera vemos también que el mensaje final es que el jefe o dueño de la viña vendrá y destruirá a esos labradores y dará su viña a otros, ¿verdad? A otros que puedan dar fruto, a otros que puedan producir
el esperado fruto que Dios quiere, ¿verdad? ¿Y sabes qué? Esos somos nosotros que hoy en día hemos decidido oír el mensaje de Dios, oír la palabra de Dios y lo que Dios quiere para nosotros. Por eso dice su palabra, ¿verdad? Cuando Jesús decía, el que tiene oído para oír, oiga, ¿verdad? Porque sí, nos ha llegado el mensaje a nuestro corazón y lo hemos recibido, ¿verdad? Porque la palabra de Dios es vida a nuestros huesos. La palabra de Dios viene y nos enseña y comienza a cortar como un cuchillo, ¿verdad? Por eso dice que es espada de dos filos, que viene y corta lo que nos estorba y nos ayuda a seguir rectos y derechos por el camino de Dios. Entonces, qué precioso, ¿verdad? Que tú y yo hemos decidido ser ese pueblo que vamos a dar fruto para Dios, ¿verdad? Bendito sea el nombre del Señor. Así también seguimos avanzando cuando habla aquí Jesús sobre la cuestión del tributo. Y nuevamente los escribas, los herodianos, con él, ¿verdad? Con esa hipocresía, para tentarle, para ver que si él iba a dar sus tributos, sus taxes, ¿verdad? Para el César o no. Entonces le dicen, ¿tú qué piensas? ¿Se debe o no se debe dar el tributo a César? ¿Daremos o no daremos? Le dicen, ¿verdad? Y Jesús bien sabía con qué intenciones venía. Y él les dice, tráigame la moneda para acá, ¿verdad? Déjeme verla. Entonces cuando él la mira, le dice, ¿de quién es la imagen y la inscripción? Pues le dicen, de César. Ok, dice, entonces, dale a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios, ¿verdad? Porque así como también pagamos nuestros taxes hoy en día, tenemos que hacerlo, ¿verdad? No queremos mucho, pero tenemos que hacerlo, ¿verdad? Pero es el mandato, ¿verdad? Y eso nos enseña que Jesús, él también se basaba en las leyes de su tiempo, ¿verdad? Él no solo hacía su voluntad con las cosas de Dios, pero también respetaba la autoridad y la ley de aquel entonces, ¿verdad? Y así nosotros también tenemos ese ejemplo, ¿verdad? Que dice, dadle a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. ¿Y por qué dice a Dios lo que es de Dios? Porque la Biblia nos enseña acerca del diezmo, ¿verdad? Y hay mucha controversia entre la gente acerca del diezmo. Y hay mucha duda. La gente no sabe en realidad el valor del diezmo. Y yo te voy a contar una cosa. Yo antes de que comencé a dar mis diezmos al Señor, a veces terminaba mi cuenta de banco con $10, esperando desesperada mi próximo día de pago. Pero ¿sabes qué? Cuando yo aprendí, como dice la palabra, dice así, mira, dice en Malaquías, probadme ahora en esto, si no abriré las ventanas de los cielos en bendición hasta que sobreabunde. Y también, miren esto, es muy importante, reprenderé a Satanás de tu vida. Mira qué tremendo, o sea, no solamente te va a dar bendición abundante, sino que no va a permitir que el diablo, Satanás, toque tu vida, que no traiga enfermedad, que no traiga cosas malas a tu vida, que no haga daño a tus hijos. Toda esa protección es la que te da el diezmo. Y yo aprendí, porque así como cualquier otro, pues no daba mi diezmo de primero, o daba poquito, no daba lo que era lo que debía dar. Ahora, si me dan $5, de esos $5 yo separo el diezmo, porque he aprendido, ¿verdad? Cuando tú llegas y aprendes y te das cuenta la importancia, o sea, no es algo que tú lo estás haciendo para Dios. Dios no necesita tu dinero. Dios es el dueño de todo el oro y la plata y todas las riquezas abundantes que hay en el universo entero. Entonces, lo hacemos por nosotros. Lo hacemos porque nosotros necesitamos de esa bendición. No porque Dios necesita de nosotros, ¿verdad? Y tú cumples en hacerlo. Y dicen que generalmente el diezmo se da a la iglesia donde tú te congregas, al lugar donde tú recibes la palabra de Dios, ¿verdad? A ese lugar tú das tu diezmo, ¿verdad? Y si recibes de 2 o 3 personas o lugares, pues puedes repartir tu diezmo también. Pero eso depende de cómo tú quieras hacerlo y de dónde tú recibas la enseñanza de Dios, ¿verdad? Eso es muy importante. Pero ya te digo, o sea, a veces no me alcanzaba el dinero y a veces me acuerdo en una ocasión, ya estando dando mis diezmos,
que a veces me quedaba 400 ahí en el banco. Y dije, bueno, ¿y de dónde tengo tanto? Pero es que Dios es grande, Dios multiplica de donde no hay nada. A veces no pensaba y de pronto una persona me decía, mira todo este dinerito, que no sé qué, familia o alguien, ¿verdad? Y te bendecía. Y tú te quedas, oh my gosh. O de repente te viene te viene en el correo un cheque de banco, un cheque que no te esperabas, que ni te acordabas, pero ahí llega, por donde quiera que sea. Dios mira y ve la manera de bendecirte. Yo te lo digo porque aún desde que yo he comenzado, mira, desde que he comenzado este programa, que tengo unos 3 meses más o menos, yo he visto la mano de Dios de una manera increíble, pero de veras increíble, de muchas maneras. Cosas que, wow, me dejan pues con la boca abierta, ¿verdad? Y son bendiciones preciosas. Tenía un bill de un caso médico de mi hija y me salió como en 8,000. Ya después de que había entrado el insurance y todo, todavía seguía algo alto. Y dije, bueno, y esto todavía está muy grande. Vamos a ver cómo lo bajamos, ¿verdad? Entonces traté de hablar con la gente, hacer unos ajustes o algo, ver la manera de qué podía presentar, alguna documentación o algo para ver si lo bajaba. Y terminó que al final de todo, alguien me ayudó con ese bill, vimos la manera, total que terminé pagando como $100. Y yo digo, Señor, tú eres grande, wow. Ahí sí que de veras, el Señor, mira, el Señor te bendice por donde quiera y tú no te das cuenta. Es increíble, es maravilloso y grande. Entrar a lo que es, bueno, ya nos estamos pasando un poquito del tema, ¿verdad? Pero entrar a lo que es la economía de Dios, tú vas a descubrir que cuanto tú más le das a Dios, el Señor te multiplica al 100 por uno y hasta el 1000 por uno, hasta el 1000 por uno, porque de veras, pruébalo, como dice su palabra, probadme ahora en esto, si no abrir las ventanas de los cielos. Yo lo he visto y yo te digo, o sea, a mí me pueden decir, no, que le estás pagando al pastor para que ande el carro del año, pero no es eso, mira, cuando Dios te bendice, Él te bendice. Y si tú de corazón das tu diezmo, o sea, no solo, ay, es que voy a dar esto para que me venga mucho, no. Si tú das de corazón, dice, Dios bendice al dador alegre, ¿verdad? Y si tú das de corazón al Señor, pues el Señor definitivamente te va a bendecir. Y vas a ver que donde no hay nada, Él va a dar abundancia, abundancia, abundancia. Así como más adelante, vamos a seguir porque vamos a llegar al punto, ¿verdad? Hay otro mensaje precioso también, ¿verdad? Aquí, que ya vamos a llegar ahí, vamos a llegar pronto. Pero bueno, vamos a seguir avanzando. Entonces esto era lo del tributo, dar a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios, ¿verdad? En obediencia. Gloria al Señor. Así seguimos entonces y el próximo tema aquí es sobre la pregunta sobre la resurrección. Y una vez más vemos, ¿verdad? Estos fariseos, saduceos llegando ahí con Jesús, ¿verdad? Vamos a hacerle esta pregunta, a ver qué nos va a decir con esto, ¿verdad? Y cuentan la historia, ¿verdad? Que había una pareja que se casó y esta pareja, pues esta familia tenía siete hermanos, ¿verdad? 7 varones. Y dice que se casó la mujer y la tradición en aquel entonces era que si esta pareja, el esposo había muerto y no habían tenido hijos, que tenía que su descendencia del esposo reivindicar a la mujer y darle heredad, que viene a ser los niños, ¿verdad? Pero en este caso muere el hombre y no tuvieron hijos. Entonces se casó el siguiente hermano y a la vez murió y no tuvieron hijos. Y después el otro. Dice que se fueron casando todos hasta que se casaron los 7 hermanos con aquella mujer, pero ninguno tuvo heredad, ni tuvieron descendencia, ni hijos. Entonces dice que aquí ellos vienen, ¿verdad? Los fariseos y le dicen, entonces Jesús, dinos tú, ¿verdad? Entonces, cuando sea el tiempo de la resurrección, ¿de quién va a ser mujer esta mujer? ¿De quién va a ser esposa si todos la tuvieron por mujer, ¿verdad?
Y entonces Jesús, sabiendo, ¿verdad?, las artimañas de esta gente, dice, ay, 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 ¿verdad? Él ya me imagino que ya estaba cansado de oír sus cuentos, historias con las que venían, ¿verdad?, para tentarle, ¿verdad? Entonces le dicen, no erráis por esto, porque ignorás las Escrituras y el poder de Dios. Dice, porque en la resurrección de los muertos, dice, ni se casarán ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles que están en los cielos, ¿verdad? O sea, estarán en santidad. Dice que allá solo estaremos para adorar a Dios, ¿verdad? Santo, 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 vamos a estar diciendo allá, ¿verdad? Con nuestras túnicas blancas, ¿verdad? Y todos estarán unánimes con un mismo sentir, ¿verdad? De glorificar y bendecir y adorar al Rey de Reyes y Señor de Señores, ¿verdad? Entonces, ahí pues ellos, ¿verdad?, quedaron burlados con la pregunta, porque ellos pensaron que, ¿qué iba a decir acá él? ¿Verdad? Que lo iban a agarrar en esa pregunta, pero no, porque la sabiduría de Dios es más grande que todo, ¿verdad? Entonces ellos pues, me imagino que ya se fueron del lugar porque ya no supieron qué más decirle a Jesús, ¿verdad? Y así también este otro punto es sobre el gran mandamiento. Y esto me encanta tanto, es tan fabuloso porque mire qué precioso, ¿verdad? Dice que se acercaron los escribas para disputar una vez más con Jesús y le dicen, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Y Jesús, miren esto, qué precioso, léanlo, escúchenlo conmigo, miren lo que dice. El primer mandamiento de todo es, oye Israel, el Señor, nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y dice el segundo, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Miren qué precioso. ¿Qué puede haber más que eso? Si amamos a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con toda nuestra alma, no vamos a desear hacer mal a nadie. No vamos a desear tratar mal a los demás o hacer cosas que ofenden a los demás. ¿Por qué? Porque el amor de Dios está en nuestro corazón. Pero eso no quiere decir que vamos a vivir en injusticia con los demás. Si sabemos que alguien está haciendo injusticia con alguien o no está haciendo las cosas que debe correctamente como debe hacerlas, también vamos a nosotros salir y hablar, ¿verdad? No nos vamos a quedar callados. Eso no quiere decir que si amamos a Dios no vamos a poner las cosas en orden y en lugar, ¿verdad? Nosotros tenemos como hijos de Dios que amar la verdad, que amar la rectitud, que amar la justicia sobre todo, ¿verdad? Porque si alguien está siendo injusto en tu vida y tú ves eso, tú vas a tener que hablar, no te vas a quedar callado, porque las injusticias no se deben permitir, no sea de quien quiera que vengan, que vienen de un familiar, vienen de un conocido, vienen de tu jefe, vienen de quien sea que venga. Cuando tú veas una injusticia, tú tienes que hablar, tú tienes que abrir tu boca y decir las cosas, ¿verdad? Porque tú eres un representante de Dios aquí en la tierra. Y si los más humildes o los más débiles están pasando abuso de alguien, tú tienes que hablar, tú tienes que decir algo y tú tienes que defender, ¿verdad? Entonces, Dios nos da la autoridad de poder hablar y por eso, si la amamos con todo nuestro corazón, vamos a amar la justicia y la verdad. Esas son las dos cosas que nos van a iluminar nuestra vida, nuestro diario vivir, ¿verdad? Nosotros podamos amar la justicia y amar la verdad, porque eso es lo que Dios es. Dios es justicia, Dios es verdad, Dios es luz, ¿verdad? Y cuando tienes una luz, la luz ilumina todo, ¿verdad? Y disipa las sombras, ¿verdad? Cuando hay sombras, ya ves que se oscurece algo, ¿verdad? Pero la luz viene e ilumina todo y lo llena todo. Por eso tú y yo debemos ser la luz del mundo, ¿verdad? Una luz que ilumine en la oscuridad,
en las cosas que no están bien, en las cosas que no son rectas, en las cosas que no están de acuerdo a la voluntad de Dios, ¿verdad? Qué hermoso, ¿verdad? Qué precioso. A mí me encanta esta parte porque dice con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. ¿Qué más puede haber eso? Es llenándolo, Dios lo llena todo y en todo. Y cuando Dios está en tu corazón, tú vas a tener amor por los demás. Tú no vas a enojarte con los demás. Te vas a enojar cuando las cosas sean, como te digo, cuando sean justas. Y que alguien no está siendo justo contigo o con tus familiares o con cualquiera que sea, entonces tú tienes que hablar, ¿verdad? Pero en este caso, si tú amas a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma, tú no vas a tener pensamientos malos o de hacer cosas impuras o malas. ¿Sabes por qué? Porque Dios lo va a llenar todo. Y vas a querer, ni siquiera vas a querer llenarte de cosas del mundo. Porque mira, yo ni ganas tengo de ver televisión. Porque mira las cosas de las noticias y tanta maldad, tanta cosa que hay que se te enferma. Y, y a mí me encanta oír música cristiana. ¿Por qué? Porque si te das cuenta, en la música cristiana, las letras, si no son basadas en la palabra de Dios, son basadas en lo que Dios ha hecho en tu vida, en los testimonios de las personas. Y qué hermoso, porque eso te da aliento, te da esperanza, te da nuevas fuerzas, te da ánimo, ¿verdad? Pero si de pronto estás oyendo esa música del mundo, ¿qué cosa te dice? Que mató a aquel fulano, que le engañó, que la dejó, que traidor. Qué bueno nos da eso, la verdad. Nada bueno, ¿verdad? Nada bueno. Pues nada bueno. No nos da nada bueno. Y lo mismo lo que entra en tu cabeza. ¿Qué cosa lees tú? ¿Qué estamos metiendo en nuestra mente? ¿De qué estamos llenando nuestros pensamientos? La gente que mira esas películas de terror, cosas horrorosas, ¿sabes qué? Eso es triste, pero son demonios que están entrando en la mente de las personas que están mirando esas películas de terror. ¿Por qué? Porque la mayoría de las personas que hacen esas películas tienen ataduras satánicas y sobre todo hacen conjuros satánicos por esas películas para que la gente que mire eso tenga posesión satánica. No hace mucho tiempo, recuerdo un paciente que llegó allá con nosotros y estaba bien mal, o sea que se miraba definitivamente como un paciente psiquiátrico y gritaba y estaba como atormentado. Y me acuerdo que mi jefa me dijo que si no lo iba a ver y yo dije, pues sí voy. Y cuando llegué el hombre estaba saltando de un lado a otro sobre la cama y había una persona que lo estaba cuidando ahí. Y cuando vi eso inmediatamente, no era de poder hablarle y hacerle reaccionar, porque obviamente estaba completamente confundido y definitivamente bajo posesión demoníaca. Entonces yo volteé porque era mi trabajo, y nomás le dije al muchacho, ¿sabes qué? Yo soy cristiana y voy a orar por él, porque eso es lo que necesita. Y me acuerdo que le puse la mano en el hombro y comencé a reprender a Satanás y comencé a orar y a orar y a orar por él. Y luego, pues ya me fui. Y al rato cuando el muchacho regresó para agarrar su break, ¿verdad? Su refrigerio, se iba a comer y me dijo, yo no sé qué hiciste, pero él se quedó dormido y se quedó bien tranquilo. Y le dije, yo no hice nada, pero Dios sí lo hizo, ¿verdad? Y qué tremendo, porque como les digo, las cosas que entran a veces por nuestros ojos, por nuestros oídos, por lo que leemos, hacen un impacto en nuestra mente. Y a veces son cosas que vienen del enemigo, que no vienen de Dios. Entonces esas cosas van haciendo como una telaraña, van creando una telaraña allá dentro de nuestra mente y después eso llega al corazón. Y cuando eso llega al corazón, toda la maldad, esas cosas que no son buenas, comienzan a salir ¿por dónde? Por nuestra boca.
Y después es cuando nosotros maldecimos y decimos cosas y hacemos cosas que no debemos. ¿Por qué? Porque nos llenamos nuestros ojos, nuestros oídos y nuestra mente de cosas que no son buenas para nosotros, ¿verdad? Por eso es tan importante que nosotros analicemos y sepamos de que ese amor tan grande que nosotros le tenemos a Dios nos ayuda a discernir y tener sabiduría para saber qué cosas hacemos que entren a nosotros, ¿verdad? Porque para Dios nosotros somos como un libro abierto. Entonces, como un libro abierto y Él nos conoce. Nos conoce desde que nos levantamos, desde que somos bebitos, aún adentro, dice, del vientre de nuestra madre. Él ya nos conocía y nos había destinado, ¿verdad? O sea, que un día tú recibas a Jesús ya estaba destinado desde que estabas en el vientre de tu madre. Que tú estés oyendo hoy este mensaje ya estaba destinado por Dios, porque Dios lo conoce y lo sabe todo. Y Dios conoce tu corazón. Y Dios sabe qué hay en tu corazón. Y Dios sabe que tú le amas. Porque si no, no estarías oyendo esto. En tu corazón tú deseas de Dios. En tu corazón tú necesitas de Dios. Y tú sabes que Dios te va a ayudar en toda tu vida. Y tú sabes que Dios va a ayudarte y a guiarte en tu camino, en todo lo que tú hagas. El Señor siempre está con su oído, dice, atento a nuestras oraciones. ¿Verdad? Bendito sea el nombre del Señor. Y así también vemos más adelante una pregunta, ¿verdad? Que dice aquí en este capítulo 12. ¿De quién es hijo el Cristo? Enseñando a Jesús en el templo decía, ¿cómo dicen los escribas que el Cristo es hijo de David? Porque el mismo David dijo por el Espíritu Santo, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. David mismo le llamaba Señor. ¿Cómo pues es su hijo? Y dice que la gran multitud le oía de buena gana, ¿verdad? Porque todo lo que Jesús enseñaba y dejaba, por eso cuando miras esas Biblias que tienen partes en rojito, esas son las palabras de Jesús. Todo lo que está en rojo en la Biblia son las palabras de Jesús. Hay unas Biblias que lo tienen así, ¿verdad? Así organizado. Y así nosotros podemos aprender más de la personalidad de Jesús, de cómo era Él, de cómo se expresaba, ¿verdad? Y cómo iba mostrándonos el camino a nosotros, ¿verdad? Y nosotros pues no tuvimos el privilegio tan grande de caminar por las calles con Él. No somos parte del pueblo de Dios, de Israel. Pero dice que por medio de Jesucristo nosotros venimos a ser pueblo escogido de Dios, nación santa, real sacerdocio, para anunciar, dice, las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas, o sea, del mundo, a su luz admirable. Y tú y yo podemos tener ese acceso directo a Dios por medio de Jesucristo. Por eso cuando tú le recibes en tu corazón, tú ya no sos más esclavo del pecado, sino hijo, hija de Dios, ¿verdad? Qué precioso. Y vamos a seguir adelante. Cuando directamente, ¿verdad? Jesús acusa a los escribas. Porque dice que ellos andaban esas ropas largas, ¿verdad? Tan elegantes ellos, ¿verdad? Con salutaciones especiales y las primeras sillas en las sinagogas, dice, y los asientos en las cenas, ¿verdad? Toda esa majestuosidad que representaban y todo eso. Pero dice que aunque hacían largas oraciones, todos estos recibirán, dice, condenación. ¿Por qué? Porque no es por las riquezas, por lo que muestras por afuera, sino, ¿sabes qué? Dios mira tu corazón. Dios mira tu corazón. Puedes ser la más humilde persona, pero si tu corazón está lleno de amor, está lleno de Jesús, está lleno de bondad, eso es lo que Dios va a mirar. No va a mirar que tengas una cartera Gucci o
con Louis Vuitton, ¿verdad? No, eso no la va a mirar. ¿Sabes que cuando nos morimos no nos llevamos el Louis Vuitton ni nada de eso? Todo eso se queda. Las polillas y el orín corrompen, dice. Todos los tesoros que juntamos aquí en la tierra no sirven de nada. Lo que tú hagas para el reino de Dios, eso es lo que cuenta de ahora en adelante, ¿verdad? Si estás oyendo este mensaje, tú sabrás que de ahora en adelante tú sabes lo que es lo correcto y lo que no, ¿verdad? Si una persona fuera en la calle, pasa un mendigo, te pide algo de comer, si tú tienes un par de dólares o algo, si tienes un pan ahí contigo, ¿por qué no dárselo, verdad? Porque de esa manera podemos bendecir a alguien que necesita, que no tiene. Y muchas veces tenemos ropa, cantidad de ropa, y no toda la usamos. ¿Por qué no podemos darle a alguien o donar a un lugar o hacer algo que podamos ayudar a otros, verdad? O qué sé yo, un día se te ocurre comprar una pizza y unas soda cans o whatever, unas latas de soda, ¿verdad? ¿Y por qué no dárselo a los pobres en tu comunidad? ¿Por qué no, verdad? Eso sería algo bueno que pudiéramos hacer, ¿verdad? O cualquier tipo de cosa ayuda en que tú puedas ayudar a alguien. Quizá trabajas en un lugar, un hospital o donde sea que tú trabajas, ¿verdad? Yo trabajo en un hospital, por eso digo ese ejemplo. Pero si ves un familiar que está destrozado y triste por la pérdida de su ser querido, ¿por qué no darle un abrazo? ¿Verdad? Los abrazos no cuestan nada, ¿verdad? O una palabra de aliento. Dios nos ha traído a este mundo con un propósito. No es nuestro propósito de amasar dinero y hacer riquezas y, bueno, que tengo ahora mi casa, que tengo eso. Esas cosas no te van a dar la felicidad. La felicidad te la va a dar tener un propósito en la vida. Un propósito de paz, un propósito de amor, un propósito de bendición para los que te rodean, las personas que conoces, ¿verdad? ¿En qué ocupamos nuestro tiempo, verdad? ¿En qué cosas nosotros ocupamos nuestro tiempo? ¿En qué cosas realmente hacemos algo para los demás o todo es para mí, ¿verdad? Piensa en eso, ¿verdad? Porque de toda cosa que hagamos vamos a dar cuentas ante Dios. Y qué bonito que desde ahora tú puedas abrir tu corazón a la bendición de Dios. Y la bendición de Dios viene a ti por medio de su palabra. Y la palabra te enseña qué es lo que debemos hacer, ¿verdad? Porque muchas veces no tenemos un propósito en nuestra vida. Trabajamos, dormimos, regresamos, estudiamos, trabajamos, dormimos, ¿verdad? Y no tenemos un propósito que nos hayamos realizado en la vida. Por eso es importante que por medio de la palabra de Dios, tú le pidas a Dios que te enseñe ese propósito. Que le digas, Señor, ¿cuál es mi propósito en esta vida? Yo quiero conocerlo, ¿verdad? Y así vas a descubrir los misterios de Dios. Porque la palabra de Dios tiene muchos misterios que si tú escudriñas la Biblia, tú vas a encontrarlos. Y mucha gente dice, ay, no, qué aburrido leer la Biblia. Pero no le hallan los mensajes. Yo he leído la Biblia varias veces y cada vez que la leo encuentro algo nuevo que nunca antes había mirado o encontrado. ¿Cómo es posible esto? ¡Wow! Y me maravillo. Pero si vas a leerla por primera vez, yo te recomiendo que leas los Proverbios. Si quieres aprender instrucción de Dios para tu vida, los Proverbios es excelente, ¿verdad? Y si quieres también agarrar fuerzas, los Salmos están ahí para bendecirte. Y todos los libros de la Biblia, si quieres agarrar unción de Dios, inspiración, lee los hechos de los apóstoles, ¿verdad? Y qué precioso, ¿verdad? Y vas a encontrar mucha riqueza que no tiene valor humano, de dinero, ¿verdad? Riqueza espiritual que va a ayudar a tu vida a crecer espiritualmente. Y por eso la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios, ¿verdad? Y el último mensaje del capítulo 12 es sobre la ofrenda de la viuda. Y qué hermoso, ¿verdad? Porque ahí Jesús dice que él estaba observando
observando, ahí sentado, dice, cerca de donde estaban dando los diezmos, las ofrendas en el templo. Y él estaba sentado y miraba, dice, los ricos con sus ostentosos vestidos llegaban y agarraban y daban montones de monedas, de oro, quién sabe Dios, ¿verdad? Cantidad. Y de pronto llegó una mujer viuda y se acercó lentamente y soltó 2 moneditas, que en aquel entonces le llamaban 2 blancas, o sea, un cuadrante, ¿verdad? Y ella entregó sus monedas. Y de pronto cuando Jesús miró eso, él se sorprendió y se alegró en su corazón. ¿Por qué? Llamó a sus discípulos y les dijo, vengan para acá, vengan. Esa mujer acaba de entregar más dinero que todos estos ricos que han entrado. Y ellos me dijeron, pero ¿cómo va a ser eso? Si ella solo dio 2 moneditas. ¿Sabes por qué? Porque ella había dado todo lo que ella tenía. Ella había dado todo su sustento. O sea que dando esas moneditas ella se iba a quedar sin nada de comer. Pero como Dios es poderoso y grande, nosotros sabemos que hay promesa en su palabra. Yo me imagino que Dios abrió las ventanas de los cielos en bendición hasta que sobreabundó sobre la vida de esa mujer. Y mucho más que su hijo Jesús estaba mirando, ¿verdad? Qué precioso y qué maravilloso. Y así, porque él dice que todos los otros ricos habían entregado quizá mucho, pero ellos habían dado de lo que les había sobrado. Mira qué tremendo. Por eso, no sé, yo ya aprendí mi lección. Y yo cuando tengo mi cheque, cuando ya veo ahí que ya está en el banco, pum, inmediatamente saco mis cálculos y mi diezmo, el 10% de todo lo que ganaste, a dárselo a Dios. Antes de hacer los pagos ni nada. ¿Por qué? Porque si tú haces eso, ese es el secreto. Dios se va a encargar de pagar todos tus biles. Sí, míralo así. Te lo estoy diciendo como que creo en Jesús con todo mi corazón y toda mi alma, porque lo que te estoy diciendo es verdad. Y no me creas a mí, créele a la palabra, porque lo dice en la palabra de Dios. Y yo soy prueba viviente de que es cierto, porque yo lo he vivido y el Señor me ha demostrado increíblemente cómo Él ha suplido de lo que no había, de lo poquito, de lo que con las justas, de pronto el Señor ha dado abundancia. ¿Por qué? Porque su promesa es fiel. Su promesa es fiel y verdadera. Así también, bueno, ya con esto terminamos, ¿verdad? En este capítulo, pero quiero darles un anuncio. Tengo en el canal un área que se llama Community o Comunidad. Y quiero que cheques mi comunidad, porque hay mucho material muy buenísimo que te va a ayudar en tu caminar como cristiano. Y tengo también música y de todo, cosas muy lindas que me han gustado y que las he separado ahí para compartirlas contigo. Y sigue compartiendo los videos con amigos que no conocen de Dios, gente que conozcas, tus familiares, compártelos con todos y ya sabes, vamos orando, ahora sí, vamos orando para darle gracias a Dios y si tú no lo conoces, voy a orar contigo también para que recibas a Cristo en tu corazón y abras esas puertas de los cielos en bendición sobre tu vida. Vamos orando. Padre Celestial que estás en gloria, te doy muchas gracias, Señor, porque una vez más tu palabra ha venido y ha cumplido el propósito para el cual ha sido encomendada. Gracias, bendito Dios, por cada oyente en esta hora y cada vida dispuesta para ti, Señor. Yo te pido que seas tú bendiciéndolas de una manera sobrenatural, Señor. Que tú seas bendiciendo cada una de sus vidas, sus familiares,
todo, Señor, con lo que ellos tienen relación, en su centro de trabajo, donde quiera que ellos estén, Señor, que seas tú guiándolos, bendiciéndolos, ayudándolos en todo momento, Señor. Y que seas tú abriendo las ventanas de los cielos en bendición hasta que sobreabunde sobre cada uno de ellos, Señor. Yo te pido que los mantengas en sanidad divina todo el tiempo, Señor, y que les des sabiduría del cielo, Señor, para tomar las mejores decisiones, y que seas tú tomando control de su mente y su corazón, Señor, para que así ellos puedan abrirse a ti, Señor, y recibir esa bendición grande y maravillosa que solo viene de ti. Yo te doy las gracias en esta hora, bendito Dios, y bendigo a cada uno, Señor, de los que están en esta línea oyendo este mensaje, Padre, de una manera poderosa y grande. Y le pido al Espíritu Santo de Dios que descienda sobre sus vidas. Y así también, si tú estás oyendo en esta hora y sientes en tu corazón recibir a Jesús, yo te pido que ores juntamente conmigo. Vamos. Señor Jesús, yo reconozco que soy pecador y me arrepiento. Quiero darte mi corazón y mi vida, y de ahora en adelante quiero vivir para ti. Gracias, Jesús. Amén. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo de Dios. Gloria sea el Señor, bendito sea el nombre del Señor. Dice la palabra de Dios que hay fiesta en los cielos cuando un pecador se arrepiente. Así que hay fiesta ahora celebrando que tú has dado tu corazón a Jesús. Y te bendigo en el nombre de Jesús, y desde la distancia te doy un abrazo muy fuerte. Y sigue adelante en los caminos de Dios, sigue oyendo la palabra de Dios. Inscríbete en este programa para que puedas aprender así día con día más de Jesús cada semana. Y ya sabes, cheque mi comunidad y te esperamos hasta la próxima en tu programa. Vamos orando hasta que baje el poder. Muchas bendiciones.